El transporte ferroviario ha sido un pilar importantísimo para el desarrollo de los países, pero también ha traído tragedias que hasta el día de hoy dejan huellas en las sociedades. Así que el día de hoy vamos a ver algunos de los accidentes ferroviarios más trágicos de algunos países latinoamericanos. Este video es una especie de recopilación. Si deseas indagar más sobre un caso, te iré dejando tarjetas para que veas después de ver este video. La línea Sarmiento es una línea de trenes metropolitanos de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que conecta las periferias con la terminal de Once. El Estado argentino había salido de una crisis y siempre estuvo la cuestión sobre la privatización de los trenes, puesto que redujo considerablemente el sistema nacional. El 13 de septiembre de 2011, a las 6:23 de la mañana, un bus pasaría sin problemas por las vías del tren a la altura de la estación de Flores. Y pasaría lo que tendría que pasar. El tren que llegaba a la estación lo embestiría, descarrilaría y chocaría con el tren que iba en la otra dirección. El saldo sería de 11 muertos y 278 heridos. ¿La causa? La barrera estaba dañada hace 4 horas porque un camión lo había roto y ninguna autoridad dio una alerta o fue a repararlo. Toda la culpa recayó en la empresa TVA y todo ese accidente fue el preámbulo para lo que pasaría meses después. El 12 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, el tren Chapa 16 arribaría a la terminal 11. El tren no frenaría a tiempo y el choque generaría 52 fallecidos y 789 heridos. La justicia comenzaría la investigación. Concluyó que Marcos Córdoba tuvo la culpa del accidente, pero también hay indicios de corrupción y el deterioro de los trenes, porque cuando el conductor de tren que le entregó el Chapa 16 a la mañana a Córdoba, Leonardo Ariel Andrana, comenzó a decir que los frenos estaban deteriorados, pasó lo que pasa en Latinoamérica cuando sabes mucho. Le pegaron 3 balazos. En el país de Chile, el accidente ferroviario más grande fue el de Queronque. El día 17 de febrero de 1985 había 2 trenes esperando para arrancar de nuevo su recorrido. Uno estaba en la estación de Peña Blanca y el otro en Limache. Pues no pasa nada, dirás, solo había un problemita. Hace unos años un ataque terrorista provocó que solo funcionara una vía para los 2 sentidos. Y si a eso le sumas que se habían robado los cables de comunicación, las estaciones estaban mal comunicadas. Ambas autorizarían la salida y en la curva Aranda se encontrarían. Llegamos a Brasil, donde hace poco hubo un accidente ferroviario que conmocionó al país, cuando un bus biarticulado de Curitiba pasaba por un cruce ferroviario, pero no se percató de que también iba el tren. Las imágenes son impactantes por sí solas. Afortunadamente no hubo ningún muerto y el saldo de heridos es de 11. La culpa fue el del piloto al no escuchar los claxons del tren. Aunque yo quisiera ponerme en los zapatos de los que iban en ese mismo bus, viendo cómo ese tren iba llegando al frente de ellos. Menos mal, yo ya voy tu mina caseña, todo un día muy complicadillo. Está sonando así, vale. Llegamos a México, donde el metro de la Ciudad de México ha visto 2 grandes accidentes. El primero fue el 22 de octubre de 1975 en la línea 2 del metro. A las 9 de la mañana iba primero el tren número 8 seguido del número 10. El primero estaba presentando fallas mecánicas, entonces la distancia entre ambos trenes se estaba achicando. Las instrucciones del operador no recibidas por el conductor del número 10. El número 8 quedó detenido en la estación Viaducto, mientras el número 10 salió a pasar el tren sobre el Río de la Piedad. Y ahí ya era demasiado tarde. El conductor intentó aplicar el frenado de emergencia. Al no poder evitar el accidente, se saltó sobre el andén de la estación Viaducto. El accidente provocaría 31 fallecidos y 70 heridos. La culpa se le atribuiría al conductor y se le condenaría a 10 años de cárcel. Aunque ojo, hay teorías conspirativas que esto fue algo provocado para que los trenes del metro fueran guiados automáticamente. El segundo sucedió más reciente, en 2021, cuando el 3 de mayo de ese año, una formación estaba a punto de llegar a la estación de Olivos. A las 10:22 de la noche pasaría esto. La estructura del paso elevado no soportaría el desgaste.
y los dos últimos vagones caerían en forma de V. El saldo serían 27 muertos y más de 80 heridos. Las investigaciones posteriores determinarían que la culpa fue de la empresa encargada de la obra. Los planos no coincidían con la concepción, vigas débiles y soldados frágiles a lo largo del tramo. El último accidente ferroviario en México fue el del tren interoceánico, que 90 minutos después de salir de Salina Cruz descarriló en un acantilado. La culpa recayó en el maquinista debido al exceso de velocidad en esta sesión, aunque también se le culpa al gobierno, que tildó esta obra como única y que iba a cambiar al país, pero a los pocos meses de ser inaugurada ya presenta estos fallos letales. Y por último vamos a hablar de España, que a lo largo de su historia ha visto muchos accidentes ferroviarios, pero vamos a hablar de 3 en específico. El primero ocurrió el 24 de julio de 2013, cuando un tren Alvia estaba haciendo el recorrido Madrid-Ferrol. Cuando estaba llegando a la estación de Santiago de Compostela, pasó por la curva A Grandeira, a 100 kilómetros más de lo permitido, y descarrilaría de una manera salvaje. La tenía en verde y me despisté y ¿cómo se llama? Y tenía que pasar a 80 y pasé a 190, una cosa así. Vale. Es que eso ya lo dije de seguridad, ya que eso ya era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos lo íbamos a tragar. Ay, Dios mío. Pero eso ya se lo tenía dicho al de seguridad, que eso era muy peligroso. Somos humanos y se nos puede pasar. Es que eso es inhumano, esta curva. No, tranquilízate, relájate. No, sí, pero es que es mi conciencia y los pobres viajeros. Es que yo no me... Es que no... Me cago en 10, es que no puedo. Dios mío, pobres viajeros. Ojalá no haya ningún muerto. Esperemos. Ojalá, me cago en 10, si no mi conciencia. Dios mío. El impacto provocaría 80 fallecidos y 144 heridos. La culpa recaía en el maquinista Francisco José Garzón, pero la Renfe también estuvo implicada a la hora de diseñar una curva tan cerrada para trenes de alta velocidad y aún peor, sin sistemas de frenado automático. El segundo accidente ocurrió en julio de 2006 en el metro de Valencia, en la línea 2 específicamente entre las estaciones de Plaza España y Jesús. Una formación que está a punto de llegar a esta última descarriló en la curva antes de llegar a la estación. Murieron 42 personas y 47 quedaron heridas. El error fue por el exceso de velocidad a 40 km por hora. Aunque ojo, aparece la corrupción porque el gobierno de Valencia ocultó el accidente y la investigación no fue muy extensa, que digamos. Todo por la visita del Papa a Valencia en esos días. Y el último accidente ocurriría el 18 de enero de 2026. Cuando cerca de la localidad de Adamuz, un tren de la empresa Irio descarrilaría los últimos vagones por un problema mecánico en el carril. Estos vagones entrarían a la vía contraria y chocarían con un tren Alvia. El saldo serían de 46 muertos y más de 250 heridos. Todo por culpa de una mal soldadura en el carril y en estos más importantes que son de alta velocidad. La conclusión a la que se puede llegar con todos estos accidentes es que la mayoría de estos son por culpa del gobierno, que poco invierte en cuanto se trata de transporte público, y cuando lo hace de mala manera, y por culpa de la corrupción y de la avaricia ocurren esos accidentes, que la mayoría fue por fallos en el mismo sistema de trenes, y estos que son tan importantes para conectar a los ciudadanos. Por eso la importancia de luchar por un sistema de transporte público, no solo luchar por la existencia de él, sino porque éste tenga un buen mantenimiento para así salvaguardar las vidas de millones de personas que transitan en ellos.